¿cierto? Yo debo tener siempre en cuenta eso, que la hipotenusa es el lado más largo, entonces esta de acá sería la hipotenusa, ¿cierto? Y que obviamente pues este sería un cateto, ¿cierto? Y este sería otro cateto porque ya serían los lados más cortos o los lados cortos, ¿cierto? Más pequeños que la hipotenusa. Entonces yo ahí para hacer en conclusión, entonces puedo decir que esto es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene tres lados, tiene un ángulo de 90 grados, dos ángulos agudos, ¿cierto? Entonces, por eso puedo concluir que es un triángulo rectángulo. ¿Qué debo identificar en el triángulo rectángulo? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuáles son los catetos? Ya sé que la hipotenusa es el lado más largo y que los catetos son los otros lados que son más cortos que la hipotenusa. En algunos casos no es tan fácil identificar la hipotenusa como el lado más largo. ¿De qué otra forma yo podría identificar la hipotenusa? Voy a hacer otro triángulo por acá. A ver, ¿de qué otra forma yo podría identificar la hipotenusa? Profe, el lado opuesto del triángulo. Bueno, casi. Bueno, muy bien. Otra forma, porque a veces hay triángulos rectángulos donde no es muy fácil identificar cuál es el lado más largo, ¿cierto? Otra forma que yo puedo utilizar para identificar la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto, es decir, en este caso el ángulo recto está ubicado acá, ¿cierto? Este es el ángulo de 90 grados. Yo como encuentro la hipotenusa, pues sería el lado que está opuesto a él, que sería este de acá, ¿cierto? ¿Cierto? Este es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, entonces por eso sería la hipotenusa, ¿cierto? Y pues ya teniendo la hipotenusa, yo ya por descarte, pues puedo decir que este es un cateto y que este es el otro cateto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa sería otra forma para yo poder identificar la hipotenusa. Es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados o al ángulo recto, ¿cierto? Y esa sería la hipotenusa. Y los otros dos lados, pues en su defecto serían los catetos, ¿listo? No sé si hasta ahí de pronto tengan alguna duda porque es un triángulo rectángulo, que es la hipotenusa, que es un cateto o claro ahí. Claro, profe. Bien. Ahora, yo ya teniendo en cuenta eso, quién es la hipotenusa, quién es el cateto, yo puedo darle unas letras a esos lados. Tengan en cuenta que los catetos y la hipotenusa son los lados. Entonces yo al lado, a la hipotenusa lo voy a representar con la C, este cateto con la A y este cateto con la B. Según lo que vimos en la clase anterior y lo que vimos anteriormente, ¿cómo es la fórmula del teorema de Pitágoras? ¿Cómo yo podría definir el teorema de Pitágoras? E a la 2, B a la 2 y a la 2. Pero ahí le faltó algo muy importante. Porque me dijo C a la 2, B a la 2, a la 2. Pero todo así de chorrero o falta algo ahí. Esto C, A más B a la Bueno, 2. entonces la fórmula sería teniendo en cuenta lo que nos dice, entonces que C al cuadrado es igual, porque creo que lo que nos falta ahí, el igual, es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Esa es la fórmula
del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras. Que en otras palabras, teniendo en cuenta eso, significa que la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto a al cuadrado más el cateto b al cuadrado. Esta es la fórmula que yo voy a aplicar para encontrar o la hipotenusa o un cateto, que ya que cuando encontremos un cateto varía un poco, es diferente, ¿listo? Pero tratemos de utilizar siempre la misma fórmula. A veces en unos videos pues nos muestran haciéndole variaciones a la fórmula, pero nosotros acá para no confundirnos vamos a utilizar siempre la misma fórmula para encontrar o la hipotenusa o uno de los catetos. ¿Qué condiciones debe cumplir para yo poder aplicar el teorema de Pitágoras? Que el teorema de Pitágoras solo se aplica en los triángulos rectángulos. Es decir, que solo se aplica en este tipo de triángulos. En otro tipo de triángulos yo no lo puedo aplicar. ¿Listo? ¿Y cuál es la otra condición? Que yo, para poder aplicar el teorema de Pitágoras, debo conocer dos de los lados o dos de las medidas de sus lados y que solo me haga falta una de las medidas, ¿sí? Y en este caso, pues yo podría aplicar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, yo voy a decir que este lado mide 4, que el cateto B mide 4, que el cateto A mide 3. ¿Cuánto valdría en este caso la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras? A ver, alguien que nos ayude a resolver este problemita aplicando el teorema de Pitágoras por la sustentación de una de las guías. Sé que el cateto B vale 4, el cateto A vale 3 y debo encontrar la hipotenusa, que en este caso pues no conocemos cuánto vale, y se cumple. Yo acá puedo aplicar teorema de Pitágoras, ¿por qué? Porque me dan la medida de los lados, me falta uno y estoy pues en un triángulo rectángulo, entonces puedo aplicar teorema de Pitágoras. ¿Cuánto nos daría la medida de la hipotenusa? ¿Ninguno? Bueno, vamos a dar 3 minuticos. De pronto el que tenga la respuesta, alza la manito, ¿listo? Alza la manito y le damos la palabra a ver para sustentar una de las guías. Bueno, alguien dice por allá 4,1. Creo que no. Alcemos la manito, ¿listo? Para yo saber quién me habla y poder así pues determinar la sustentación. 10. No, no me daría 4,1. ¿Cuánto nos daría la medida de la hipotenusa en este caso? Profe, 5, creo que 5. ¿Quién me habla primero que todo? ¿Devia? Samuel Devia. Devia, 5. ¿Por qué 5, Devia? Pues, profe, porque sumamos los dos catetos, ¿sí? Y por el resultado se elevado a la 2. Entonces, 9 más 16 da 25 y 3 elevado a la 2 más 4 elevado a la 2 da 5 elevado a la 2, profe. Bueno, por ahí sería. Bien, bien, Samuel. Ahí te quedaría sustentada una guía. Vamos a ver claramente por qué nos da que la hipotenusa en este caso es 5. ¿Listo?
Bueno, voy a borrar acá un momentico y volver a hacer acá el triángulo por aquí. ¿Cierto? Entonces me dan el triángulo rectángulo, me dicen que este es el ángulo. Este es el ángulo de 90, ¿cierto? Me dicen que esta es la hipotenusa, que este es un cateto, que este es otro cateto, ¿cierto? ¿Cierto? Que este lo vamos a representar con la letra C, con este con la letra B y con este con la letra A, ¿cierto? Y me dijeron que este de acá, este lado de acá, no conocemos la medida, ¿cierto? Pero de este me dicen que mide 3 y que este mide 4, ¿cierto? Esos fueron los datos que me dieron. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Es un triángulo rectángulo? Sí, ¿cierto? Porque tiene un ángulo de 90 grados, tiene la hipotenusa y los catetos, entonces sí es un triángulo rectángulo. ¿Que me dan la medida de 2 de los lados? Sí. ¿Que me falta uno? Sí. Entonces yo ya teniendo en cuenta eso, pues sé que puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? O la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más al cateto B al cuadrado. Yo ya sé que en este caso, ¿qué es lo que voy a encontrar? En este caso voy a encontrar la hipotenusa, ¿sí? Porque yo también lo primero que debo hacer es diferenciar si estoy encontrando la hipotenusa o estoy encontrando un cateto. En este caso, pues estoy encontrando la hipotenusa. Entonces comienzo a reemplazar, eso es lo que ustedes ya deben aprender, sin nadie que les explique, solo con la fórmula y los resultados, comenzar a reemplazar y encontrar el resultado que ustedes ya deberían ser capaces de hacer eso. Entonces yo ya sé que la hipotenusa es C, pero yo no conozco cuánto vale C, entonces yo lo dejo ahí señalado porque no conozco cuánto vale C, entonces me queda C al cuadrado es igual a A, pero yo ya sé que A, ¿cuánto vale? Vale 3, entonces ¿dónde está A? Yo voy a colocar el 3, entonces me quedaría 3 al cuadrado, más B, pero yo ya sé que B en este caso vale 4, entonces me quedaría 4 al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué debo hacer ahora? Pues debo hacer esta potencia y esta potencia. Volvemos y hacemos el repaso de potenciación porque hemos visto todo el año y todavía me cometen los mismos errores. Todavía me dicen, profe, 3 elevado al cuadrado es 6. 6 no es, eso está mal porque todavía me hacen 3 por 2, 6. Y eso está Es incorrecto. 9. Es 9. ¿Por qué es 9? Porque lo que yo debo tener en cuenta es que este numerito es el exponente y este numerito es la base. El exponente, que en este caso es 2, me dice cuántas veces multiplico la base. Entonces en este caso me dice que el exponente es 2, entonces multiplique 2 veces la base, que es 3. Entonces esto me quedaría que es 3 por 3, que en este caso pues esto me daría 9. Lo mismo pasa con 4 al cuadrado. 4 al cuadrado no es 8, porque este es el error que cometen. 4 al cuadrado es 16. ¿Por qué 16? Porque la base, el exponente me dice que multiplique 2 veces la base, es decir, 4 por 4, que en este caso pues sería 16. Y el Y yo ya resultado, profe, es 25. exacto, si yo sumara esos dos, pues el resultado sería 25. Pero eso de la potenciación yo ya lo debería tener claro, muy claro, porque por todas partes hemos visto ese tema y todavía no sabemos cómo hacerlo. Todavía seguimos cometiendo los mismos errores o sumando. Entonces yo ya sé que 3 elevado al cuadrado es hacer 3 por 3, pues eso me dio 9. 4 al cuadrado 16, porque 4 por 4 16, ¿cierto? ¿Qué debo hacer ahora? Pues sumar. Como nos dijo el compañero, eso nos da 25. Y acá es otro error que nosotros también cometemos. Pensamos que ahí ya encontramos el resultado. No, no hemos encontrado el resultado. ¿Por qué? Porque yo debo encontrar C. Y acá está, pero C al cuadrado. Yo debo quitar este 2 de acá.
¿Quién recuerda cómo yo puedo quitar ese 2 de ahí? ¿Cómo Sacando puedo? la raíz cuadrada de 25. Muy bien, debo sacarle la raíz cuadrada de 25. Entonces yo ya sé que C es igual a la raíz cuadrada de 25. Que para yo encontrar la raíz cuadrada de 25 lo que hago es un número que multiplicado 2 veces me dé 25. Pues 5 por 5 es 25. Entonces yo ya sé que El C resultado 5. 5, ¿cierto? En algunos casos no es tan fácil sacar la raíz porque no es exacta, entonces la hago en la calculadora. Pero en este caso es fácil, entonces yo ya sé que C, que en este caso es la hipotenusa, tiene un valor de 5. Entonces yo ya sé que C vale 5, que el cateto A vale 3, que el cateto B vale 4. Y ahí ya encontraríamos las medidas de todos los lados. Y ahí pues ya cumpliríamos el objetivo por ahora, porque más adelante vamos a ver que nos van a dar dos ángulos y debemos encontrar el otro ángulo que nos hace falta. Pero por ahora nos vamos a enfocar en los lados. Ya cuando vayamos avanzando les vamos a colocar un poco más de dificultad, ¿listo? Entonces en este caso ya sé que C vale 5, ¿cierto? Que entonces la hipotenusa vale 5. Claro, ¿ha ido de pronto alguna duda? Claro, profe. Bien, Muy claro. bien. Entonces, copien ahí, vamos a dar un minutico de pronto para los que están copiando ahí. Y ya que ya les pongo otro ejemplo. Bueno, voy a borrar acá y vamos a poner otro ejemplito a ver cómo nos quedaría. Me dan el triángulo rectángulo, ¿cierto? Me dicen que este es el ángulo de 90 grados. Me dicen que el lado C no lo conozco. Me dicen que el lado A vale 9, ¿sí? Y que el lado B vale 7, ¿sí? Dándome estas medidas, que el lado A vale 9, que el lado B vale 7, que el lado C no lo conozco, para la sustentación de una de las guías, ¿cuánto valdría el lado C? Por favor, levantemos la mano, ¿listo? Para yo saber quién me habla y poderle dar la palabra de pronto, ¿listo? Entonces vamos a dar ahí 3 minuticos de nuevo. ¿Cuánto por la sustentación de una de las guías? ¿Cuánto sería el valor del lado C? En este caso, aplicando el teorema de Pitágoras. Bueno, por acá ya veo la manito de alguien levantada. Cortés, ¿cuánto te dio? A ver. 5. ¿Cuánto? 5. 5 te dio el lado C, no estaría mal. Once coma cuatro. Alcemos la manito porque no sé quién me habla.
creo que Gisela Gómez, ¿cuánto te dio, Giselle? 11,4. Dice que es 11,4. ¿Por qué 11,4, Gómez? Porque en el cateto A hago la potenciación que es 9 por 9, queda 81. Y Sí. en el cateto B es 7 por 7, que es 49, lo sumo que es 130. Y la Sí. raíz cuadrada de 130 es 11,4. Perfecto, Gómez. Muy bien, perfecto. Perfecto lo que nos dice Gómez, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar acá para que entendamos todos, porque todavía algunos estamos perdidos. Pues, a pesar de todo, pues si no colocamos cuidado, pues va a ser difícil que entendamos, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es identificar bien la hipotenusa, cuáles son los catetos, ¿cierto? Yo ya sé que este va a ser la hipotenusa, ¿cierto? Que el lado C va a ser la hipotenusa porque es el lado más largo y es el que está opuesto al ángulo de 90, ¿cierto? Este va a ser un cateto, ¿cierto? Este va a ser otro cateto, ¿cierto? Y ahí ya tengo en cuenta eso. Ya sé que en este caso, pues también voy a encontrar la hipotenusa, ¿cierto? ¿Puedo aplicar el teorema de Pitágoras? Pues miremos a ver si podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces ya sé que esto es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 y los otros dos son agudos. Y tengo el valor de dos de los lados y me falta uno. Entonces yo ahí me puedo dar cuenta que puedo aplicar teorema de Pitágoras. Entonces hago C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Eso sería lo primero que debía tener en cuenta. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Entonces comienzo a reemplazar los valores. Ya sé que C no lo conozco, entonces lo dejo señaladito ahí, significa que no lo puedo reemplazar, entonces lo escribo de nuevo. Entonces C al cuadrado es igual a al cuadrado, pero yo ya sé que A en este caso tiene un valor de 9, entonces me quedaría 9 al cuadrado. Más B, que en este caso, ¿cuánto es B? En este caso B vale 7, entonces me quedaría 7 al cuadrado. ¿Qué hago ahora? Pues hago la potenciación. Ya sé que 9 al cuadrado es hacer 9 por 9, que en este caso pues me daría 81. Más 7 al cuadrado. Ya sé que 7 al cuadrado es 7 por 7, que en este caso pues es 49, ¿cierto? ¿Qué debo hacer ahora? Pues hacer la suma. Entonces ya sé que C al cuadrado es igual a 81 más 49, que eso como nos dijo la compañera, eso nos da 130. Ya sé que en este tipo de ejercicios, para yo terminarlos, debo sacar la raíz cuadrada. ¿Por qué saco raíz cuadrada? Para poder quitar este elevado al cuadrado. Entonces ya sé que C va a ser igual a la raíz cuadrada de 130, que en este caso, como no es una raíz exacta, me tocaría irla a hacer en la calculadora o hacerla por medio de descomposición en factores primos. Pues en este caso vamos a hacerla en la calculadora y en este caso eso me daría que es 11,4. En este caso, la hipotenusa tiene una medida de 11,4. Entonces yo ya sé que acá este lado C vale 11,4. ¿Listo? Y ahí ya me quedaría el ejercicio. Ahí yo ya encontraría la hipotenusa de este triángulo rectángulo y ahí ya quedarían la medida de los tres lados. El lado A vale 9, el lado C vale, el lado B, perdón, vale 7 y el lado C vale 11,4. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? No sé si ahí de pronto tengan alguna duda sobre lo que desarrollamos. No, señor. Bueno, acá tengo a Gómez y a Devia que son los que han participado. Listo, bien. Bueno, voy a plantear otro ejercicio donde de pronto cambia una cosita. Vamos a ver si no caen en la trampa.
Bueno, voy a hacer otro por acá. Entonces, ahora lo que me dicen es lo siguiente. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados. Pero ahora me dicen que el lado C tiene una medida de 12. Que el lado A tiene una medida de 8. Y en este caso, el lado que no conozco es el lado B. Signo de pregunta en el lado B porque es el lado que debo encontrar. ¿Sí? Entonces la pregunta del millón acá es ¿cuánto mide el lado B? ¿Ustedes qué dirían? ¿O quién me podría ayudar a resolver ese triángulo encontrando la medida del lado B? Vamos a dar 3 minuticos. El que de pronto quiera participar por la sustentación de una guía, pues levanta la manito. ¿Listo? ¿Cuánto valdría o cuál sería la medida del lado B? Dana García, ¿cuánto daría, Dana? Que veo la manito acá levantada. Profe, a mí me salió 80. Pero sácale la raíz cuadrada 80. Porque creo que ahí solo le faltaría sacar la raíz Ah, cuadrada. entonces 6.400. 6.400 la raíz cuadrada de 80. No creo. Solo te faltaría ahí corregir la raíz cuadrada. Si te dio 80 está bien, pero faltaría entonces el último paso que sería sacar raíz cuadrada. $40. No, está sacando mal la raíz cuadrada entonces. Porque no sería 40. Porque si yo hago 40 por 40, eso me daría 4 por 4, 16. Me daría como 1600. Si no, yo le estoy sacando la raíz cuadrada 80. Por eso les digo, esa raíz, por ejemplo, no es exacta. Y debería sacarla con la calculadora, sería la forma más rápida. Bueno, yo veo por acá una manito levantada. Profe, Señora. profe, sería 8.94. Muy bien. En este caso sería 8.94. Muy bien, García. Dana. Muy bien. Bueno, vamos a ver de pronto acá que cambia un poquito. ¿Cierto? Entonces yo debo comenzar determinando quién es la hipotenusa. Pues yo ya sé que en este caso la hipotenusa también es el lado C. ¿Cierto? Que este sería un cateto. Que este sería otro cateto. ¿Cierto? Entonces yo ya que puedo concluir acá, que yo en este caso ya no estoy encontrando la hipotenusa, sino lo que voy a encontrar es un cateto. Esos pueden ser los dos casos que se me pueden presentar. Los dos ejercicios que vimos anteriormente, pues era encontrando la hipotenusa. En este caso ya lo que yo voy a encontrar es un cateto. Pero voy a aplicar la misma fórmula, que es C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Vuelvo y aplico la misma fórmula. ¿Qué va a hacer ahora? Pues ir reemplazando, ¿cierto? Yo ya sé que C, pues en este caso sí vale 12, entonces ya me quedaría 12 al cuadrado igual a A, que en este caso ya sé que A vale 8, entonces me quedaría 8 al cuadrado
más b, que en este caso pues no lo conozco, entonces lo dejo ahí señaladito, b al cuadrado, ¿cierto? Ya sé que en este segundo paso, por decirlo así, ahí, debo hacer son las potencias, entonces hago la potencia. Ya sé que 12 al cuadrado es 12 por 12, que eso me daría 144, igual 8 al cuadrado sería 8 por 8, que sería 64, más b al cuadrado. ¿Qué es lo único que cambia en este caso cuando es un cateto el que voy a encontrar? Que este numerito que está acá sumando, siempre lo voy a pasar al otro lado a restar. Es lo único que cambia con respecto a la hipotenusa. Ahorita es un cateto, entonces lo que cambia es que este numerito que siempre va a estar acá sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces eso me va a quedar que 144 menos 64, siempre coloco en este caso número mayor restándole el número menor, porque a veces me lo escriben al revés, igual a b al cuadrado. Algunos que hacen y está muy bien, relacionan lo siguiente: cuando la hipotenusa sumo normalmente, cuando ya es un cateto resto. ¿Listo? Entonces yo en este caso pues resto, esto me daría 80 igual a b al cuadrado. No se me puede olvidar que era lo que le faltaba a García, que yo al final debo sacar raíz cuadrada para poder quitar este 2. Entonces me queda que b es igual a la raíz cuadrada de 80, que ella nos dijo que esa raíz cuadrada de 80 era 8,94. Entonces ya sé que b, que era el cateto, va a medir 8,94, ¿cierto? Y esa es la medida del cateto. Entonces yo ya digo que b vale 8,94. Y ahí ya me quedaría completo la solución de este triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque ya sé que a vale 8, b vale 8,94 y que c vale 12. ¿Listo? Esa es la pequeña diferencia de cuando yo encuentro un cateto a cuando yo encuentro la hipotenusa. ¿Listo? De pronto es la pequeña diferencia ahí. ¿Listo? No sé si de pronto hay alguna duda, sugerencia ahí con respecto a ese ejercicio. ¿Dudas ahí? Vamos a darlo ahí un minutico para que Profe, copie. Señor. o sea que cuando es 12 elevado a la 2 más 8 elevado a la 2 y queda 144 y 64, entonces siempre tenemos que restarle. Cuando es un cateto, ¿sí? Por Ah, ejemplo, en este caso que yo estoy encontrando es un cateto, ¿sí? Ya no estoy encontrando la hipotenusa, hipotenusa. ahí debo restarle, ¿sí? Sí, Diferente a señor. los dos ejercicios que hicimos antes, que era la hipotenusa y lo sumamos. Ya acá como es un cateto, pues debo restarlo, ¿listo? Es como Profe, la... entonces cuando es hipotenusa se suma y cuando es cateto se resta. Exacto, en pocas Listo, palabras, muchas sí es así. gracias. Exactamente. Bien, bueno, vamos a dejar hasta ahí. No sé si alguien más tenga alguna duda. Para terminar, antes de que se salgan, por favor, vamos a colocar las camaritas para tomar las evidencias de la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces van prendiendo ahí los que más puedan la camarita para tomar la evidencia de la asistencia de hoy. Por ejemplo, ya se salió alguien, no hemos tomado ni la foto de la asistencia, entonces significa que no asistió. Listo, ténganlas ahí un momentico. Ténganlas ahí. Ojalá viera la cara, ¿no? No el techo por allá que me muestran el techo como estuviera tomando la evidencia el techo. ¿Listo? Bien. Bueno, ya pueden quitar ahí las camaritas. Si no hay pregunta, también ya nos podemos ir retirando. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Chao. Bueno, profe, muchas gracias por este espacio.
Bueno, muchas gracias a ustedes Chao, también. profe. Chao, que estén bien. Gracias. Chao, que estén bien.